La Biblia dice que si oyéremos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, la bendición de Dios nos alcanzará en todos los aspectos. Yo quisiera que cada vez que habláramos de bendición, usted se quitara de su cabeza las cosas materiales, hermano, porque lamentablemente a ese punto ha llegado la iglesia de hoy. No todos, ¿sabe? Y yo no digo esto porque yo sea el más súper espiritual y el que tiene todo esto bajo el profundo y absoluto control. No, porque también las cosas vienen a mi mente, pero Dios nos ha dado la capacidad de poder, hermano, tomar lo que realmente importa, y lo que realmente importa es el consejo de Dios. Y dice, no estés pensando en las cosas de aquí, sino en las de arriba, que esas sean tu prioridad. Aunque aquí en la tierra hay cosas de las cuales participamos, como que tenemos casa, tenemos un automóvil, tenemos un buen trabajo, una economía, pero eso se va a quedar aquí, hermano. Nada hemos traído y nada vamos a llevar. Y esas palabras no son mías, Pablo se las habla a Timoteo en una de sus cartas. Nada hemos traído, nada vamos a llevar. Al fin y al cabo, todo esto se va a quedar aquí y seremos nosotros los que seremos arrebatados con Él y estaremos con Él. Y Dios cumpliendo su propósito. Amén, amén. Yo voy a hablar basado en la carta a los Colosenses. Si usted se ubica en su Biblia esta mañana, la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, ubíquese allí. En el capítulo 2, ubíquese allí. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Voy a traer voy a hacer una especie de predicación continua, tomando versículo a versículo, como una especie de serie, por decirlo de esa manera. Y vamos a basarnos en la carta a los Colosenses, hablando acerca del tema general de la nueva vida en Cristo. Ese es el tema general, nueva vida en Cristo. Ciertamente, si nosotros miráramos todas las cartas del apóstol Pablo, hablando de Pablo, que en particular esta carta se denomina como la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Pablo en sus escritos, si hay algo en lo que él insiste, es en esa nueva vida que ahora él mismo estaba viviendo y que Dios le había encomendado como parte de ese mensaje de salvación, esa esencia del evangelio. También el hecho de que la iglesia se comporte conforme a esa nueva vida y tenga sus convicciones conforme a esa nueva vida. Porque se supone que si alguien ha venido a Cristo, las cosas viejas han pasado y ahora son nuevas todas. Y esas cosas se refiere a la manera de vivir de antes, y ahora hay una nueva manera de vivir, una manera diferente. Y si nosotros queremos ver el ejemplo máximo de eso, miraríamos a Jesús, el ejemplo que Dios mismo, el Padre, nos trajo a través de la persona de Cristo. Su conducta, su obediencia al Padre, y por lo cual no pecó. Su sometimiento al Padre, a las palabras de Él. Y aunque Cristo mismo era Dios, dice la Escritura,
siendo hombre, hecho hombre, el Padre le dio el Espíritu Santo para guiarle. Y esto pareciera contradictorio. Si Cristo es Dios, ¿para qué necesita el Espíritu Santo? Si es que el Espíritu es Dios y Él es Dios y el Padre es Dios. Pero el asunto es que Él venía a hacerse hombre. 100%. Y era 100% Dios. Y Dios le dio el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando fue bautizado vino el Espíritu Santo como en una forma de paloma. Y fue lleno del Espíritu Santo. Y uno diría, pero si era Dios, pues el Espíritu es de Dios y Él es Dios. Pero se estaba cumpliendo, hermano, lo que ha de suceder en la iglesia. Aquellos que habrían de creer en Él, habrían de ser redimidos, justificados, salvados. ¿Cómo sería la manera como vivirían? Así como Jesús, hombre, Jesucristo, hombre, como usted y como yo, solo que Él sin pecado, no concebido de pecado, pero hombre, que creía en el Dios eterno, el único Dios, que tenía su fe en Él y por tanto Dios le dio el Espíritu. Mírelo de esa manera, Él vino a cumplir, era Dios cumpliendo algo, el sacrificio, pero vino a mostrarnos el modelo de vida que no pudo llevar a cabo el primer Adán. Por eso se habla del segundo Adán. Adán no pudo modelar en esta tierra la vida de sujeción a Dios, porque Dios le dio un solo mandamiento: no comerás de ese árbol, el día que comas de él vas a morir. Así que Adán no pudo modelar la vida de Dios aquí en esta tierra, multiplicándose y llenando la tierra. Pero entonces viene el segundo Adán, que sí se sometió a Dios, que aunque fue tentado como Adán allá en el Edén por Satanás, Jesús fue tentado, pero Él obedeció a Dios y no al diablo. Amén. Y nos dio ejemplo del hombre y la mujer que Dios quiere que seamos y que modelemos la vida de Dios en esta tierra con su imagen. Así como Cristo anduvo en justicia, en santidad, en temor de Dios, en obediencia, sin darle lugar al diablo, perdonando. De esa misma manera nosotros modelemos la vida de Dios. Y no lo hacemos solos, sino que Dios nos capacitó para ello, dándonos su Espíritu. Ese Espíritu que estuvo en Cristo y que inclusive le guió a ser probado en el desierto. La Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Y siempre fue llevado por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Es aquel al cual el Espíritu Santo le muestra el camino, pero también lo lleva por el camino. Lo introduce por el camino. Lo hace andar por el camino. Amén. La predicación del Evangelio en aquella zona de Asia Menor donde estaba Colosa, según la introducción de esta carta, dice que fue encomendada a Epafras. Según la introducción de esta carta, dice que era un residente de Colosas. Y Pablo se refiere a este Epafras como un consiervo amado, con gran afecto lo llama consiervo amado. Los creyentes que se reunían allí constituían un grupo principalmente, parece ser, de procedencia gentil.
compuesto por personas de casi en su totalidad gentiles que habían profesado anteriormente, porque ahora estaban en Cristo, alguna forma de culto pagano. Si lo traemos al contexto nuestro, creo que eso tendría que ver con nosotros de alguna manera. Nosotros hemos llegado a Cristo y anteriormente nosotros participábamos en cultos paganos, donde ofrecíamos honor a aquellos que no son dioses, o intercesores, o señores. De esa manera pudiéramos tener la idea con respecto a estos, los colosenses. Y ciertamente todo aquel que viene a Cristo de alguna manera ha rendido, o de alguna forma ha rendido culto paganamente. Porque solamente hay un Dios, hay uno solo que merece la gloria, el culto y toda dignidad. ¿Cuántos dicen amén? Uno solo. En cuanto al contenido y estructura de esta carta a los colosenses, está estructurada en 3 grandes secciones. Por lo menos así lo encuentra uno en diferentes Biblias, seccionadas por temas. Yo voy a referirme en esta ocasión a la tercera sección de estas 3 secciones, a la tercera, que instruye acerca de los valores del Evangelio de la gracia. Y entonces yo voy a ir empezando desde el versículo 6. Desde el versículo 6. Voy a ir con usted mirando a través de esta carta lo que el Espíritu de Dios transmitió a estos colosenses a través de Pablo y que hoy es transmitido a nosotros. Y lo voy a hacer trayendo una serie de subtítulos, por decirlo de esta manera. Amén. Y quizá usted vaya a tomar apuntes para que pueda seguir conmigo la dinámica. Amén, amén. Si usted quiere o está escribiendo allí, puede colocar un título que diga admitiendo el señorío de Cristo. Admitiendo el señorío de Cristo. Y voy a pedirle que se ubique en el versículo 6 y vamos a leer Colosenses 2, capítulo 2, versículo 6 al 7. Amén, amén. Y dice la Escritura, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice Pablo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Voy a leerlo de manera más continua. Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. De gracias. He querido ir, hermano, de versículo en versículo y tratando de poder hallar palabras claves o quizá frases claves que es importante tener en cuenta para poder saber o entender cuál era la intención de Pablo cuando hablaba a los colosenses. Y
creo que esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, cada vez que vamos a la palabra de Dios y vamos a leer. Es muy común que a veces se lea y no se comprenda. Y a veces pasa así. Empezando por el hecho de que se lee y no se lee bien. Se saltan una coma o un punto y se van de corrido. Y entonces no hay una comprensión de lo que se dice. La Biblia es necesario leerla pausadamente. Ella misma nos da las pausas, coma, punto y coma, punto, para poder comprender, tener comprensión de lectura. Y eso nos lo enseñan a nosotros muy sencillo en el colegio, comprensión de lectura. Si yo no me detengo en una coma, un punto, voy a hacer un revueltijo y no voy a comprender realmente quizá lo que estoy leyendo. ¿Sabe que así le pasa mucho a mucho creyente? Hay muchas personas que a veces pasan aquí a leer la Biblia y se saltan el punto, se saltan el punto y coma, la coma, y al final cuando ya van a quizá a dar una breve reflexión sobre ello y como que dicen, ¿qué fue lo que leí? Porque mientras usted lee, usted debe tratar inclusive de estar comprendiendo, ir comprendiendo lo que está leyendo, el mensaje. Y eso es importante, amado, dentro del hecho de poder comprender las escrituras. Usted lo puede ver como que le estoy hablando a usted de una clase del colegio y usted dirá, pues ahora estamos en la iglesia, pastor, necesito tu clase de lenguaje o de español. Pero créalo que sí. Créalo que sí. Aún a veces hasta líderes escucha uno leyendo mal. Y yo no quiero decir que soy aquí el mejor académico, no. Pero es necesario, hermano, que podamos comprender, tratemos de comprender con claridad lo que la Escritura nos dice. Para meditar en la Escritura se necesita tener detenimiento y reflexionar, ir despacio. La Biblia no se lee simplemente, la Biblia hay que comprenderla, hay que hacer una pausa, hay que meditar y ella misma nos lleva al entendimiento de ella. Y Dios nos ha dado una ayuda, su Espíritu, para hacernos entender muchas de las cosas que quizá en algún momento no podamos entender. Y le voy a decir algo, hay cosas que usted y yo, mientras estemos aquí, no vamos a entender en pleno. Hay cosas que no vamos a comprender. La Biblia dice que hay cosas ocultas que le pertenecen a Dios, las reveladas son para sus hijos. Y es lo necesario, Juan también decía, lo necesario, se escribió lo necesario para que crean en Él como su Salvador. Razonar sobre cosas sobre las cuales Dios no quiso dar detalles, hermano, es ser necio. Y es mejor no ir mucho más allá. Pablo decía, ahora vemos oscuramente, vemos como por un espejo, pero entonces cuando venga lo pleno sabremos inclusive cómo fuimos conocidos. Hay muchas cosas que hoy no podemos entender, pero tenemos lo necesario. Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio por nuestro pecado y si creemos, nos arrepentimos y creemos en plena confianza, Él nos va a llevar a la gloria eterna. ¿Amén o no amén? Por lo menos eso es básico y sería el comienzo de Dios con nosotros, de ir edificándonos y enseñándonos y permitiéndonos conocer su voluntad. La palabra recibido, ahí en el versículo 6, por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, viene de una palabra en el griego con M y B larga, paralambano.
y significa aceptar, admitir. Recibir al Señor a veces se convierte en una simple oración para muchas personas. Él recibió a Cristo porque dice: Señor, te recibo como mi Señor. ¿Sabe? De labios se puede decir muchas cosas. Y Jesús dijo: este pueblo me honra de labios. De labios se pueden decir muchas cosas. Fíjese que Jesús decía que había una honra que ellos hacían, pero era de labios. Pero la honra no venía del corazón, del ser interior, donde está involucrado la voluntad, la conciencia, la mente, los pensamientos, toda la esencia de lo que somos y que nos lleva al final a conducirnos. El recibir para Lambano significa aceptar o admitir. Aceptar, yo acepto, yo lo tomo, yo lo atesoro, yo lo creo. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Recibir es creer, y creer sin dudar, en plena convicción. Es así. Dios no miente. Yo lo creo. El creer, hermano, en Dios es fidelidad. Yo lo creo fielmente. Yo lo creo fielmente. Yo confío plenamente. Porque la Biblia dice que el diablo cree. Él cree. ¿Y cómo no habría de creer inclusive si él estuvo con él cuando era un ángel? El asunto es que él ahora él no cree fielmente, con convicción. Él es contrario ahora. Y mucha gente suele creer en Dios de esa manera. Sí, yo creo en Dios, yo creo que hay un Dios y ahí está Dios. Y creen en Dios, pero ahí está Dios y ya. Pero yo creo en mí mismo y ando conforme yo creo. Y no es como yo creo, sino como Dios dice que debe ser. Porque no hay otra salida para nosotros. Si yo quiero creer a mi manera, lo que me va a guiar a mí, me va a llevar a mí, es el mismo pecado. Y aquel motor de ese pecado va a ser Satanás. Pero si estamos en Cristo, y parece que si se escribió a los colosenses, se supone que se ha escrito a la iglesia del Señor, hombres y mujeres que estaban en esta ciudad de Colosa, y les he dicho: por tanto, Pablo ya ha hablado previamente de algunas cosas importantes, como es acerca de la obra salvadora de Dios. Y ahora en este capítulo 2, versículo 6, que aborda la nueva vida en Cristo y las cosas que a través de los versículos siguientes vamos a ver. Él dice: por tanto, después de que sabes esto, cuál es la obra de Cristo, lo que Él ha hecho por ustedes, por nosotros, por tanto, de la manera que habéis aceptado, admitido, que lo han recibido a Él. Esta palabra en un sentido figurado también puede tratarse del aceptar a alguien, y es precisamente a Cristo. Por eso se usó ahí, aceptar a Cristo, a ese alguien que es Cristo, en el sentido de reconocer a alguien, reconocer a Cristo como lo que es Él, el Señor, Dios. En calidad de quien es, reconocer a alguien por quien es. Y esto es importante, iglesia, porque estas palabras fueron escritas a la iglesia. Nosotros, la iglesia de Cali,
hoy como parte de la iglesia de Cali, porque muchos otros lugares se están reuniendo de igual manera para oír el mensaje de la palabra de Dios. Y nosotros aquí hoy como parte de esa iglesia de Cali, pero que somos la iglesia de Cristo. Juan decía: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, no le aceptaron, no le reconocieron en calidad de quien era Él, no le reconocieron por lo que Él era, no lo aceptaron. Se refiere a Cristo como Señor. Y en ese orden de ideas Pablo dice: así como han recibido, aceptado, como han reconocido a Cristo, como lo ha reconocido a Él, dice: andad en Él. Entonces hay dos cosas: ellos lo han recibido, han aceptado, ellos han admitido su señorío, lo han reconocido por lo que es Él. Dice: si eso está, entonces andad. En el griego peripateo, andad significa el curso de vida a seguir. Andad, sigan el curso de vida. Eso significa andad. Cuando se dice anden, está diciendo sigan el curso de vida de Él, porque de hecho Él, Dios, está presto a guiar el curso de nuestra vida una vez nos ha atraído hacia Él. Por eso le habla a esta iglesia acerca de la nueva vida en Cristo. Y eso es para nosotros hoy, hermano. La nueva vida que debemos admitir por el señorío, por el reconocimiento de Él. De hecho, que Pablo habla acerca de aquellos que no están en Dios, no están con Dios, y por tanto, si no están en Dios, el curso de vida que siguen o como andan no es conforme a la vida de Dios. Pablo decía: andábamos ajenos de la vida de Dios. Y dice en Él, significa aquí esa frase, en Él, andad en Él, significa o corresponde a alguien que forma parte del cuerpo de Cristo. Cuando dice en Él, está hablando en Cristo, en Él como la fuente de inspiración para mi conducta. Y el reconocimiento de su dominio sobre mi vida. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, Pablo dijo a los Efesios: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, la vida pasada, siguiendo, escuche, siguiendo la corriente de este mundo, o sea, andando como este mundo, viviendo como este mundo vivía, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces fíjese, dice conforme. La vida que seguían los efesios, los colosenses, usted y yo, era una vida, hermano y hermana, en la que estábamos muertos en delitos y pecados. Esta vida física, pero muertos espiritualmente por causa del pecado. Y así anduvimos en otro tiempo. El curso de vida que seguíamos nosotros en delitos y pecados, errando a la voluntad de Dios,
Pecado es errar al blanco, y el blanco es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta. Por eso decía también en los Romanos, no se conformen a este mundo, la vida de este mundo, renueven su entendimiento. ¿Y cómo lo renovamos? Por la palabra y el Espíritu que está en nosotros para ayudarnos en ese proceso. Y entonces no nos conformamos a la forma de vivir de este mundo. Y cuando nosotros no nos conformamos a eso, entonces vamos a experimentar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Usted y yo somos hijos de desobediencia? ¿Somos hijos de qué? De obediencia. ¿Y por qué no saben contestar eso tan sencillo? Somos hijos de desobediencia y no saben. ¿Cuántos son hijos de desobediencia aquí? A ver, levante la mano. ¿Cuántos son hijos de obediencia? Levante la mano los hijos de obediencia. Eso. Porque si usted es un hijo de desobediencia, usted está llevado del diablo, hermano. El príncipe de la potestad del aire. O sea, siendo así como concisos, ¿no? Pero como ahora usted, hermano, es un hijo de obediencia, entonces ahora usted es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted anda conforme a la vida de Dios y es llevado no por un espíritu de esclavitud, de pecado, sino por aquel espíritu que clama Abba Padre y nos guía y nos lleva a la voluntad perfecta de Dios. ¿Está aquí esta mañana, hermano, conmigo? ¿Está aquí esta mañana? ¿Sí? No está ahora en su casa pensando qué va a hacer ahora, tiene que barrer, trapear los frijoles, ¿sí?, al almuerzo. Se lo digo porque muchos están pensando en el trabajo, ay, mañana lunes tengo que hacer esto. No, hermano, desconéctese. Y conéctese con lo que hoy está escuchando. Y mientras está conectado, esté diciéndole: Dios, ayúdame a entender esto en mi corazón, ayúdame a comprenderlo, mételo aquí. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón para que mis intenciones sean estas, las tuyas. Amén, amén. Las tuyas. Andad, seguid el curso de vida. Dice Pablo, ustedes han recibido al Señor, ustedes lo han reconocido. Ustedes han reconocido quién es, lo han aceptado, han admitido su señorío, que Él es su Salvador, que Él es el Señor, que ha venido a salvarlos, que le ha dado vida eterna. Lo han reconocido ahora como el Señor de su vida, a Cristo. Entonces anden en ese curso de vida que Él les ha enseñado. Y Pablo había sido un instrumento que había aprendido de Cristo y estaba siendo un instrumento en las manos de Dios, enseñando también a muchos otros a que anduvieran de esa misma manera, para que así como él andaba, como Pablo andaba en Cristo, esos que eran enseñados también por él, por Cristo, Pablo era simplemente un colaborador, ellos también caminaran al igual que Pablo caminaba con Cristo. Sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Pablo no se está colocando delante de Cristo como superior a él, diciendo caminen como yo. No, él dice, miren mi ejemplo, porque yo estoy siguiendo el ejemplo máximo que es Cristo y yo camino como Él. Caminen ustedes también como Él, como lo pueden ver en mí, que trato de hacerlo, que me niego, que voy en pos de abrazar cada día la vida de Dios y conocerlo a Él cada vez más. Amén, amén. Conocerlo a Él cada vez más. El versículo 7 dice, Colosenses, arraigados, dice, arraigados y sobreedificados en Él
y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La palabra arraigados, Pablo dice, por tanto, de la manera como lo han recibido, lo han aceptado, su señorío, vivan conforme a la vida y la conducta que Él mismo nos inspira, dominados por Él para vivir esa vida y hacerlo arraigándonos. La palabra arraigados es una palabra en el griego, es un verbo, rizó, con Z, rizó, W, H intermedio entre la R y la I. Rizó, H intermedia entre la R y la I, Z y W. Si usted está escribiendo, hermano. Significa hacer tomar raíz, tomar raíces, arraigarse. Es como aquella planta, hermano, que es sembrada y se agarra fuerte y extiende sus raíces y son extensas y se agarra fuerte de la tierra, y tumbarlo es un problema. He escuchado hablar de un árbol que le llaman árbol de caucho, y eso levanta el piso, levanta hasta casas, hermano, y arrancar ese árbol es un problema. Dios quiere que nosotros, hermano, como lo hemos recibido a Él, que sea un problema para el diablo que nos pueda levantar a nosotros, hermano, de vivir la vida que le agrada al Señor y a su nombre, porque estamos arraigados en la vida de Dios. Que seamos un problema no para el hermano, sino para el diablo. Y alguien arraigado en Cristo, con las raíces en Cristo, sembrado en Cristo, como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que bebe de esas aguas y que da su fruto a su tiempo, fruto de reino. ¿Un fruto de reino cuál es? ¿Cuál podría ser? El perdón. Y a veces nos arraigamos más en no perdonar que en el perdonar. Porque el perdonar hace parte del andad en Él. Andad en Él. Porque Él perdonó. Él nos perdonó. Y nos perdona aún. Y Él es el ejemplo máximo. Pablo habla acerca, así como Cristo os perdonó, perdonaos también los unos a los otros. Hace referencia a tomar raíz, arraigarse. Pablo lo utiliza, como hablábamos ahora, de una manera metafórica con referencia a los creyentes, que se les llama a estar arraigados en Cristo, sembrados, firmes, fuertes. Como el ejemplo que le decía ahora, como el árbol plantado, escuche, plantado, sembrado. Un árbol plantado, sembrado, se arraiga, echa raíces y se arraiga. Habla del creyente que está arraigado, que se mantiene firme en el Señor. Estar firme en el Señor es estar firme en su palabra. Estar firme en Dios no es estar congregándome todas las veces que se abre la casa de la iglesia. Estar firme no es simplemente leer la Biblia y estudiarla inclusive, porque hay quien lee, estudia, se congrega, ora, pero no es una persona firme. Porque estar firme es estar en la obediencia a la palabra de Dios. Orar es necesario, congregarse es necesario. El Señor lo ha mandado. Leer la Biblia, meditarla, escudriñarla es necesario. Pero si no hay un corazón arrepentido, un corazón que ha aceptado el señorío e interpone su voluntad, su carne no podrá vivir conforme a la voluntad de Dios.
Dios hablaba al pueblo de Israel a través de Isaías y le decía a Isaías: ve y dile a ellos, podrán multiplicar las oraciones, pero mientras ustedes no se arrepientan de su pecado, no pasará nada. Dejen de pecar y vengan y estemos a cuentas. No pierdas el tiempo orando, ayunando, vigilando, si tu actitud no obedece a andar como Cristo anduvo. Estar en paz con Dios, estar en paz con todos los hombres en cuanto dependa de mí. Y ciertamente depende de mí. Perdonar es un mandato. Si usted y yo no perdonamos, el Padre no nos perdona. Soportándonos, amándonos, y cada uno en ese sentido creciendo. Amén. Yo te soporto porque tú estás en un proceso como yo. Dios empezó la buena obra en nosotros y está trabajando en ella. ¿Comprende? Tú tienes tu temperamento, tu carácter, y en algún momento yo te tengo que soportar. En algún momento tú me tienes que soportar. Pero ojo, sé maduro, no sea carnal. Porque el hecho de que usted me tiene que soportar, entonces yo voy a seguir siendo igual para ti. No, yo tengo que cambiar eso para que cada vez yo deje de ser un peso para mi hermano y mi hermano no tenga que estarme soportando mis inmadureces, mi falta de carácter. Yo tengo que cambiar y ser cambiado por el poder de Dios. Si hemos de ir a orar, hay que ir a orar con el corazón correcto, no como lo hacía en los creyentes. Isaías capítulo 1, por ahí lo habla. Pueden cantar sus cantos, no tolero sus cantos, sus oraciones las multiplican, no las voy a escuchar, no soporto su culto, porque son hipócritas, injustos, no viven conforme a mis mandamientos. Contristan mi espíritu, apagan mi espíritu. Y no crea que contristar el espíritu es que se sienta a llorar el Señor por usted y por mí. No, lo que tenemos que llorar es usted y yo si no nos arrepentimos. Pastor, qué dura esta palabra, me voy de la iglesia. Está muy pesado. Hermano, nos conviene la santidad de Dios, la vida a la que Dios nos ha apartado. Nos conviene. Usted no vive una religión, yo no vivo una religión. Nosotros vivimos la vida del Dios que vive por siempre y para siempre. La religión, como la modela el mundo, es todo aquello que yo hago a mi manera, diciendo que confío en Dios. Eso es la religión, mis obras, mi manera. Dios nos dio el ejemplo de cómo caminar, más que una simple religión. Ustedes invalidan las palabras de Dios con sus mandamientos de hombres y sus tradiciones. Religión, mandamientos de hombres y tradiciones. Orar es un mandato de Dios. Sin embargo, orar se puede convertir en una ocasión, yo puedo hacer de la oración, de mis oraciones, una simple religiosidad. Ellos pensaban así, ellos dijeron: no, vamos a orar toda la noche, vamos a multiplicar la oración. Y creemos que por las oraciones y las palabras que digamos, vamos a ser oídos. Hermano, mientras no haya una actitud correcta, no vamos a ser oídos por el Señor.
La oración no es una varita mágica. Amén. Ore, pero con el corazón correcto. A través de Jeremías decía el Señor al pueblo, cercano ya a cumplir los 70 años de cautiverio, y decía, voy a visitarles, voy a venir, voy a visitarlos con mi palabra, voy a venir de nuevo a ustedes. Y me van a buscar y me van a hallar, porque lo van a hacer y lo van a hacer con todo el corazón. Y Dios estaba hablando de los tiempos de esta gracia. Porque es a través de la gracia que nosotros podemos acercarnos confiadamente y buscar al Señor de esa manera, con todo el corazón, de todo el corazón. Cuando asumimos, nos dejamos abrazar por la gracia de Dios y andamos y echamos raíces, hermano, en la palabra de Dios. Las raíces son en su palabra. Dios nos ha desarraigado de la filosofía del mundo, de la enseñanza del mundo, de las tradiciones del mundo, de los mandatos del mundo, para traernos y arraigarnos en su palabra, arraigados en su palabra. Y sobreedificados, que en el griego significa construir sobre o seguir construyendo sobre lo que ya existe. Construir, eso significa sobreedificados. En el griego la palabra es oikodomeo, con P, oikodomeo con K. Quizá a usted le interese poder ir también, hermano, a buscar en la palabra y enterarse de qué son las cosas que la Biblia habla cuando nos habla de sobreedificados, de andar y de muchas otras palabras, hermano, que quizá no conocemos la intención de Pablo o el autor cuando escribió esto. Arraigado, eche raíces en él, firme. Y dice sobreedificados, significa construir sobre o seguir construyendo sobre ese fundamento que ya tienes, que es Cristo. Sigue construyendo tu vida ya en ese fundamento que es Cristo. Nuestra vida debe estar construida en ese fundamento de Cristo, sobre ese fundamento. Ya mi fundamento no es este mundo, la filosofía de este mundo, la enseñanza que he tomado del mundo. ¿Sabe que el mundo anda entregando fundamentos por doquier, hermano, para la vida de la gente? La gente vive bajo fundamento de filosofías, huecas sutilezas. Muchos viven sobre el fundamento de la psicología. Inclusive cristianos todavía viven sobre el fundamento de la psicología, del poder de la mente, de todas esas cosas. No, hermano. Estamos en Cristo, estamos sembrados en Cristo, crezcamos sobre esa base y edifiquemos, crezcamos en nuestra vida cristiana en Él. ¿Y dónde está eso, pastor? En la Biblia. Ahí está su palabra. Pero el problema, amado, es que debemos ir a ella, a la Escritura, a la Biblia. Pero a veces tenemos en poco la Biblia, ¿sabe? Yo sé que usted puede ser una persona muy ocupada, que trabaja y esto y aquello, pero usted debe tener el tiempo para estar con las Escrituras, para estar con Dios y delante de las Escrituras. Debe buscar su tiempo. Yo también trabajé en lo secular y yo me cansé, me agoté por el horario de trabajos que tenía.
Sin embargo, gente que trabajaba a la par conmigo y se agotaba porque el trabajo era pesado, los horarios, los tiempos, ellos tenían tiempo para irse a beber alcohol, ellos tenían tiempo para ir a jugar fútbol, ellos tenían tiempo para ir a bailar, a rumbear, y luego venían al trabajo oliendo a alcohol y con los ojos por allá adentro. Porque yo no podía llegar a mi trabajo no lleno de alcohol, sino lleno del Espíritu, y con mis ojos por allá adentro, pero no de trasnocharme en vagancias, sino de esforzarme por estar en el Señor y en las cosas del Señor. ¿Por qué si ellos lo podían hacer, yo no podía hacer esto de este lado? Hay un poco de que nos esforcemos de alguna manera, pero es muy común a veces encontrar en la iglesia, amado, la disculpa de no, es que no me queda mucho tiempo, es que el trabajo me quita el tiempo. Entonces va a haber que orar al Señor para que te quite el trabajo y te dé uno que te dé tiempo para ocuparte en las cosas de Dios. Dios nos manda a trabajar, pero si un trabajo te va a quitar absolutamente el tiempo con el Señor, con tu familia, con tu esposa, tus hijos, tienes que hacer algo. Tienes que orar a Dios y decirle, Dios, yo necesito el tiempo contigo y con mi familia, mi casa. ¿Sabe usted que a veces el hecho de un trabajo ha acabado con matrimonios? Aún hay pastores que se ocupan tanto y tanto de la misma congregación que olvidan que tienen una esposa y unos hijos y terminan acabando su matrimonio. Porque la primera congregación que tiene el pastor o el líder es su casa. Y no que sea perfecta la casa del líder, porque empezando por el líder o el pastor, todavía pecamos. Pero debemos ser entendidos, hermano, y para que entendamos las cosas, Dios nos dio su Espíritu para que comprendamos las cosas que Él nos ha concedido en todo aspecto. La bendición que nos ha dado, la gracia que nos ha dado, la vida que nos ha concedido, los dones que nos ha concedido, el carácter que nos ha concedido, para que comprendamos las cosas que nos ha concedido. Vida eterna, aleluya, sí, pero ahí no termina todo. Porque nos ha dado el Espíritu para darnos a conocer la clase de vida que debemos de vivir en esta tierra. La clase de esposo o esposa que debemos ser en esta tierra. La clase de hijos e hijas que debemos de ser en esta tierra. Él nos dio el Espíritu Santo para eso. Un sello de garantía y seguridad de que somos de Él y vamos a estar con Él en la eternidad. Pero el Espíritu de Dios para guiarnos conforme a la vida de Dios. Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Cristo. Y nos ha dado el ayudador, el Espíritu Santo, el Paracleto, uno al lado de otro o en otro y que nos ayuda. Otro semejante. Otro consolador, dijo el Señor. Amén o no amén. El que usted sea, hermano, alguien que pueda vivir de alguna manera lo que dice Efesios, creo que es Efesios, capítulo 5, donde dice someteos los unos a los otros. De ahí, del versículo 21, 5:21 para acá, todo eso. ¿Sabe? Previo a eso, en el versículo 18, capítulo 5, versículo 18, Pablo dijo a los efesios, no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. De ahí en adelante, ese versículo 18, todo lo que habla allí, hermano, y que habla del someterse el esposo, la esposa y los hijos, eso no puede ser posible si usted no es un hombre, una mujer, un esposo, una esposa y un hijo lleno del Espíritu Santo. Si usted no es lleno del Espíritu Santo, usted no puede hacer que eso que dice ahí, el esposo ame a su esposa, la esposa sométase a su esposo y lo respete,
El esposo trate como vaso frágil a su esposa. Los hijos obedezcan a sus padres. Los padres no instiguen a sus hijos. El guardar ese equilibrio, hermano, no es posible si nosotros no andamos llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo es sometidos al Espíritu Santo. ¿A dónde nos va a llevar el Espíritu Santo para que nosotros comprendamos la manera de andar, de caminar en Dios, de estar arraigados y sobreedificados? A la palabra de Dios, a la Biblia. Dios, el Espíritu Santo está en nosotros, nos toca, Él nos habla, Él nos constriñe, nos habla, nos mueve, nos lleva. Y algunos a veces esa dirección solamente la relacionan con emoción. Hermano, vivir en el Espíritu, muchos han tomado la vida en el Espíritu como una emoción. Tiemblo, caigo, me tocan y vivimos llenos del Espíritu Santo porque caí y fui lleno. Pero luego no hay fruto, no hay evidencia de que hay un Espíritu Santo que te ha llenado la mente, el corazón, tu conciencia, tu voluntad. Y si es así, entonces la vida del Espíritu, que es la vida de Dios, se debe manifestar en mí, en toda mi manera de vivir. No niego que el Espíritu de Dios puede venir y te toca y lloras y Él viene sobre mí, Él está sobre mí, Él está en mí, Él está en nosotros. Pero el asunto es que si yo tengo este libro cerrado y no me interesa, hermano, mi vida no va a estar llena del Espíritu. Poco a poco su vida va a estar llenándose de la carne y ya no vas a andar en el Espíritu, sino satisfaciendo las obras de la carne. Pablo dijo, no anden dando satisfacción a la carne, porque usted y yo todavía estamos en esta carne. Andad en el Espíritu. Y si yo digo, ando en el Espíritu y yo determino negarme a la carne y andar en el Espíritu indefectiblemente te va a llevar a la palabra, a que la escudriñes, la conozcas, la vivas, la anheles, tengas hambre y sed de justicia, y la justicia es su palabra. Y entonces Él vendrá y te va a saciar. El Espíritu de Dios te va a saciar. Él te lleva, te hace entender, comprender. Él escribe la palabra en tu corazón. Esto no es fanatismo y religión. Sabe que a veces hay creyentes que cuando se hablan esas cosas dicen, ¡qué fanático el pastor! Y resulta que el fanático es él, porque vive solamente de emociones, de sentires. Y generalmente relacionado con emociones. No se cierre al Espíritu Santo. Yo no le digo que se cierre al anhelo de que Él le toque, de que usted sienta su presencia, de que Él está haciendo algo. Porque ciertamente a Él lo sentimos, pero no podemos vivir de sentires simplemente. Dios no anula nuestras emociones, Él no vino a anularlas. Pero nuestras emociones deben de estar puestas en el señorío de Dios. Amén. Póngase en pie. Su propósito y no hay negación, porque es que